diferentes semanas hemos aprendido muchas cosas y definitivamente hay mucho que podemos aprender de lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, hay muchas cosas que a veces no entendemos, muchas cosas que a veces no comprendemos porque son oscuras. Pero hay partes de la Biblia que nos cuesta aplicar y poner en práctica, no necesariamente porque no entendemos la letra, sino porque encontramos que algunas cosas no tienen sentido con lo que podemos calcular con nuestros ojos o con nuestras manos. Y cuando a veces hablamos de lo material que poseemos, muchas veces esto nos hace dudar y nos hace temblar en algunos momentos. Pero la gran verdad es que cada una de las cosas que hemos venido aprendiendo hasta ahora y en esta serie no serían una realidad si no dependieran de un punto céntrico, de algo específico que en nuestra mente y en nuestro ser se va a mover, de lo cual va a desprenderse mi obediencia o mi desobediencia. Así que yo quisiera pedirte que en primer lugar vayas conmigo a la Biblia, la leamos y después de eso pidamos a Dios dirección para que el final de esta serie terminemos dirigidos por Él, obviamente. Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Lucas capítulo 21, del versículo 1 al versículo 4. Ahí está la cita para que la puedas buscar. Así que si vas a la Biblia, buscas en el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, versículo 1. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Oremos. Dios bueno, gracias porque podemos estar aquí. Y antes de iniciar este tiempo queremos pedir tu dirección. Te agradecemos por el cuidado que tienes de nosotros y porque ahora que te hemos alabado queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para que hables a nuestro ser. Confiamos de que tu dirección nos dará entendimiento para que hables a nuestras vidas y apliquemos todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas semanas. Y permitas que ahora finalizar esta serie, lo que guardaremos en nuestros corazones sea suficientemente poderoso para ponerlo en práctica. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y te pedimos que nos guíes en Jesús. Amén. En esta porción que acabamos de leer, que puede ser que en algún momento tú lo has leído, ya conoces esta porción, vemos una escena muy interesante y vemos una escena con 3 personajes. Vemos a diferentes personas que se van a mover, pero hay 3 grupos o 3 personas que se van a mover en este texto. En primer lugar, tenemos a los ricos, a los hombres que tenían posesiones y que se van a mover en esta escena. Luego tenemos a una viuda. Y detrás de toda esta escena tenemos a un Dios, Jesús, que está mirando desde lejos todo lo que está pasando en este momento. Él está expectando claramente los actos y las motivaciones de este grupo de personas. Y cuando nosotros vamos a leer esta porción, existe todo un contexto y es interesante ver que ellos están entregando sus ofrendas en el arca de los tesoros. Y lo que está intentando decirnos en este momento es que ellos se encuentran en el templo de Jerusalén, el templo en donde Dios era adorado. Y si tú conoces un poco de la Biblia y conoces de la vida de los judíos, sabrás que el templo de Israel era un lugar muy sagrado en donde la presencia de Dios se revelaba. Desde tiempos antiguos Dios había movido toda su historia y a su pueblo para que le edificasen una casa. Y la presencia de Dios moraba específicamente ahí. Se manifestaba a través de una gran nube, una columna de fuego, y esto era muy hermoso y Israel temblaba delante de la presencia de Dios y sus enemigos también. Pero Israel no se había portado bien durante mucho tiempo y este templo había sido destruido y a la vez había sido reconstruido y destruido y reconstruido. Y este templo que tenemos en este momento no es el templo original, pero todo judío sabía que la idea del templo representaba la presencia de Dios y su imagen. Y si me lo permites, en este momento, al leer este texto, tú puedes darte cuenta de un cuadro, de una escena muy puntual que sucede en nuestros tiempos.
Tenemos un cuadro muy claro al leer esta porción. Por encima y en medio de todo lo que lees en este momento, al ver estos personajes, vemos un cuadro real en nuestro contexto. Y permíteme que yo te lo muestre de esta forma. Yo veo a un Dios en su presencia, arriba en su trono, en donde Él mora, mirando hacia abajo y viendo a dos grupos de personas, con diferentes reacciones frente a la vida y a las posiciones que tienen. Él mira desde su trono y su presencia y comienza a expectar a dos grupos de personas claros. No necesariamente porque van o no van a una iglesia, sino por cómo reaccionan frente a lo que tienen delante y cómo valoran su propia vida. Y en medio de eso, Dios va a inspeccionar y va a mirar dos reacciones o dos experiencias a la hora de dar. Y en este momento tú vas a ver que Jesús es el que está expectando en esta parte de la Biblia. Y lo primero que vamos a ver es la expresión del mundo común y corriente, la expresión de dar del mundo. Y está ejemplificada en estos hombres ricos que estaban dando lo que les sobraba. Estaban entregando de lo que ellos tenían, pero en sobreabundancia, y esto pequeño que estaba sobrando, estaban entregando. Eran hombres que estaban saciados, estaban cómodos, pero eran esclavos de permitir o de no permitir que su dinero mengüe. Estos hombres estaban dispuestos a aumentar sus ingresos y definitivamente no estaban dispuestos a atentar contra su seguridad. Esta es la expresión de un mundo sin Dios. Esta es la expresión de un mundo que no sabe qué va a pasar el día del mañana y vive usualmente en incertidumbre porque no sabe si su esposo le va a engañar o si su esposa le va a engañar o si alguien se va a enfermar o va a suceder un terremoto o cualquier cosa y necesitamos guardar dinero bajo el colchón o necesitamos quedarnos con todo lo que tenemos o necesitamos asegurar nuestro futuro porque no sabemos lo que va a suceder. Este es el mundo como usualmente ve la forma que dar. Solo voy a dar y solo voy a compartir lo que me sobra porque necesito asegurar mi presente y mi persona. Para muchos, y esta es una gran realidad, para muchos esto es responsable realmente. Para muchos esto es responsable porque viven en un mundo en el que no saben qué vendrá y no tienen la paternidad de parte de Dios de cuidar sus vidas y de tener la promesa de que Él proveerá y de que incluso Él saciará cosas en sus vidas, que lo hará en la vida de sus hijos. Y para algunas personas vivir de esta manera es responsable. Y es responsable porque ellos no han experimentado en primer lugar la grandeza del perdón de sus pecados. No han experimentado la grande vida que Dios promete. No han experimentado una transformación que les permita a ellos ver algo más allá de lo que este mundo banal muchas veces te ofrece. Y para esta gente, lo único que tienen como meta es lo temporal y lo que este mundo desea darles. Pero no es lo único que Dios mira desde arriba y que en esta escena, al mirar a estos ricos, Jesús va a ver, sino que a la vez va a ver la expresión de un dar que es real, de un dar que no es racional como la mente calculadora de un hombre la vería, un dar que es irracional. Y está ejemplificado en esta mujer que está aquí y que está dando más de lo que debería dar y que de hecho está dando de donde no tiene. Y está moviendo circunstancias en su vida, incomodando quizás hasta su mente para hacer algo que otros no se atreverían a hacer y definitivamente no estarían dispuestos a mover. Está dispuesta a dar todo su sustento, lo que le permitiría comer ese día y quizás más adelante. Pero en medio de esas circunstancias ella está dispuesta a hacer algo irracional. Algo que para la mente común no tiene sentido. Está fuera de sus cabales. Algo que no cuadra dentro de la agenda del mundo común y corriente. Cuando nosotros vemos esta serie y le hemos estado aprendiendo en orden irracional, hemos estado aprendiendo muchas cosas. Hemos estado aprendiendo desde el primer día que necesitamos ser fieles en lo poco, porque Dios cuando nos ponga en lo mucho también lo seremos. Y Dios es consecuente con esta verdad. A la vez también aprendimos que en un momento determinado Dios me va a convocar para hacer inversiones inesperadas. En momentos en los que Dios tendrá casos y tendrá misiones y me usará a mí dándome lo necesario para yo poder invertir en sus planes. Y después de eso Dios pide algo absurdo. Pide que lo probemos en los diezmos y las ofrendas. Y en medio de esta realidad ser fieles y experimentar su control y su poder. Cada una de esas cosas son absurdas.
Y de hecho, si tú lees la propaganda que estuvimos haciendo acerca de irracional, había un rótulo ahí que decía la absurda petición de Dios. Hemos estado aprendiendo acerca de esto durante estos domingos y el día de hoy vamos a aprender otra absurda petición de Dios, que básicamente va a ser el corazón de todas las anteriores y que nos va a permitir poder hacer lo necesario para poner en práctica lo aprendido. Y es la siguiente. Dios espera que tengamos un corazón irracional, porque es el corazón el que mueve mis manos, mi mente y mi ser. Si yo no estoy dispuesto a pensar como Dios, es difícil que esté dispuesto a mover mi mano como Dios la movería. De tal manera que cuando hablamos del corazón, estamos hablando de un corazón que es irracional, porque de forma muy puntual estamos hablando de alguien que es generoso. Pensar en alguien más allá de mí no siempre es lo natural, pero la Biblia nos enseña que lo que debemos hacer es vivir de forma generosa. Dios sabe en qué momento hacer esto. Existe una gran realidad y vamos a verlo poco a poco. El primer punto de esta gran idea que verás aquí es ver el corazón de estos hombres ricos, que no estaban dispuestos a ir más allá de lo que de por sí les iba a sobrar. ¿Y por qué? Porque tenían un sentido racional de las cosas. Tenían un corazón racional, un corazón que se movía de forma sencilla, pero en la ecuación no estaba Dios. Nosotros decimos que tener un corazón generoso, como decía anteriormente, es tener un corazón irracional, porque no es natural para nosotros pensar en la necesidad del otro. Es natural para nosotros ser egoístas. Tiene mucho sentido mirar primero por mi familia. Tiene mucho sentido mirar primero por mis problemas. Tiene mucho sentido mirar primero por mis necesidades y todo lo que tenga que ver con mí o conmigo, con todo aquello que de alguna manera va a tocar mi nombre. Porque el sentido de autodefensa que todos tenemos nos impulsa a eso. Y el problema no es tanto que nosotros reaccionemos de esta forma. El problema es cuando nos estacionamos solamente pensando en nuestras necesidades y no tenemos espacio para pensar en la necesidad de mi prójimo o del que está a mi costado. Nosotros vivimos en un mundo muy, muy egoísta, altamente egoísta. Desde que nacemos, nosotros nacemos con la manito así, ¿no es cierto? Y cuando tú le pones la mano a un bebé, ¿qué hace el bebé? Sí, no suelta. Crecemos así. Cuando nacemos en la vida cristiana somos bebés espirituales y usualmente no tenemos espacio para abrir la mano. Nacemos también así. El problema es que pasan los años y seguimos así. Y no hemos crecido. Y eso es porque vivimos en un mundo que abiertamente es egoísta. Y nos exponemos a muchas cosas que son egoístas. Cuando prendemos el televisor y vemos las noticias y nos enteramos de casos de corrupción muy alta, en donde gente se muere y donde gente no tiene que comer, pero nos enteramos que gente se roba millones de dólares, como por ejemplo el caso de Odebrecht y otros casos más que pudieran salir por ahí. O vemos gente que oprime a otras personas y gente no tiene que comer. De por sí nosotros nos hastiamos de eso y nos hostigamos y pensamos cómo puede haber gente tan egoísta. Y dejamos pasar el canal y vemos otra noticia de otro egoísta, de un hombre por ahí que mató a una persona simplemente por quitarle su celular y no pensó en un momento que esa persona era el sustento de su casa, o era el padre, o era la madre, o era el hijo de alguien. Y alguien simplemente por un celular mata a una persona o la deja inválida y decimos, ¿cómo puede existir esto en nuestro mundo? Y nos incomoda y nos da temor de que nuestros hijos pasen estas cosas, pero decimos, vivimos en un mundo egoísta. Nos hace ser reactivos cuando conocemos a una persona. Lo primero que pensamos no es lo bueno. Usualmente pensamos, ¿qué es lo que querrá? ¿Tendrá una buena intención o no la tendrá? Reaccionamos de una forma demasiado inescrupulosa a veces. Y de hecho, tú solo tienes que subir al carro en el óvalo de acá o en cualquier lugar y sube una mujer embarazada y mucha gente está esperando que la mujer les pida el asiento. A veces el cobrador está distraído y nadie se digna a pararse y dar el asiento. Por encima de que no sea rojo incluso. A veces alguien tiene que acercarse y pedirlo y hay gente muy cansada y hay gente que definitivamente necesita a veces estar sentado, reposar, pero existe un orden en cómo son las cosas y existe el respeto. Pero hay mucha gente que se digna vivir egoístamente y eso es feo. La cantidad exacerbada de egoísmo que nos rodea nos vuelve insensibles. Y estamos más dispuestos a pensar en nosotros que en los demás. En el 2014 hubo una investigación sencilla del Instituto de Integración de aquí
y estuvieron investigando el carácter de los peruanos. Estuvieron evaluando si somos hipócritas o qué pensamos de nosotros mismos, si somos hipócritas, si somos vivos o somos medio criollos, si somos chismosos y si somos egoístas y una serie de cualidades más. Y es curioso porque los peruanos votaron en el 2014 que el 78%, o sea, casi el 80% de los peruanos creen o creemos que somos egoístas. Y solo el 20% dice que la mitad solamente es egoísta. En otras palabras, todo el Perú piensa que tenemos la mitad al menos de egoísmo, nada más. Así vivimos en un mundo de esta forma. Ahora, es difícil darte cuenta que estás mojado cuando eres un pez. Y es difícil pensar que el otro, tú estás más mojado que yo, cuando los dos estamos sumergidos. Es muy fácil que el cristiano, cuando vive en una cultura de este tipo, y en general en el mundo es así, nosotros no nos demos cuenta que algunas actitudes que tenemos son egoístas. Que algunas formas de pensar y algunos comentarios que a veces hacemos son abiertamente egoístas. Y la mejor forma de yo darme cuenta de que estoy siendo egoísta dentro del cuerpo de Cristo es cuando yo ni siquiera sé que hay un hermano en la iglesia que está pasando necesidad o está pasando alguna prueba. Y yo me entero quizás hasta cuando ya murió, cuando ya lo enterraron o cuando circunstancias X ya pasaron y ya no hay salvación. Hay personas, y no quiero herir susceptibilidades, pero tenemos que ser honestos. Hay razones y razones. Pero hay gente que solo llega aquí, se sienta en el culto, termina el culto, dicen amén a su oración y ya están en la puerta y se fueron. Y nunca conversaron con ningún hermano en la iglesia. Bueno, a veces hay circunstancias y compromisos, pero nunca podré ver por otros si no tengo contacto con otros, si no tengo tiempo para ellos, si solo tengo tiempo para mis problemas, mis necesidades, mis intereses, mis preocupaciones y no la de los demás. Sobre todo cuando Dios me dice que debo ser un ser que está dispuesto a dar. Esto nos cuesta y esto no es nada fácil, pero definitivamente el egoísmo siempre tiene una excusa, pero el amor siempre encuentra una manera. Y esto es algo que a veces nosotros lo dejamos pasar. A veces hay personas que necesitan de nuestro perdón y ahí está el cristiano que a veces no quiere perdonar. A veces están personas intentando buscar de nuestra gracia y yo siendo alguien que no quiere dar de esa gracia que yo mismo he recibido. Ahora, no es natural definitivamente dar, no es natural definitivamente desprendernos, es más natural pensar en nosotros, pero existe una gran realidad. Esto no es simplemente cualquier cosa, esto es el síntoma de algo más grande, de un problema serio, que yo le he llamado infantilismo cristiano. ¿Y por qué? Porque cuando tú ves a los niños, tú aprenderás acerca de esto. Hace unas enseñanzas, que la última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra, hablé un poco acerca de esto, y esto se une muy claramente a esto, por eso lo he vuelto a traer aquí. Y es claro por qué. Cuando un bebé nace, y te lo voy a preguntar de esta manera, cuando un bebé nace y ve algo que le gusta, ¿qué dice? Eso es mío, ¿no es cierto? Y si le pides prestado, a veces él va a decir, no, es mío. Y si ve que lo que tú tienes se parece al suyo, él dice, eso también es mío. De tal manera que él resume sus premisas así. Todo es mío, lo tuyo es mío y nada mío es tuyo. ¿Entendiste? No hay espacio para ti. ¿Y por qué? Porque el niño no tiene la capacidad de darse cuenta que necesita a los demás. Solo tiene espacio en su mente para ver sus prioridades y su espacio. Y ese es el gran problema. Ese es el gran y serio problema. Los bebés y los niños no pueden ver más allá de sí mismos. Los hijos de Dios que aún son bebés solo pueden ver sus necesidades. Y algunos tienen años de cristiano, pero siguen en pañal. Y siguen en pañal y el mejor síntoma de saberlo es que no pueden ver la necesidad de los que están a su costado, porque están muy atentos y preocupados por su necesidad. Quiero que sepas que ser generoso y tener un corazón irracional no tiene que limitarse simplemente al dinero. Hay gente que no solamente necesita a veces de lo que tú tienes en tus posesiones, hay gente que necesita de tu tiempo o de tu atención. Hay personas que necesitan del don que yo tengo o de incluso mis palabras. Algunos necesitarán de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado.
Pero ser generoso no es simplemente con monedas. Esto es más grande que simplemente una billetera. Así que cuando nosotros vemos esto, es definitivamente preocupante llegar a pensar que no hemos crecido. Y esto es peligroso porque cuando tú ves a alguien que no ha crecido, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes un hijo de 3 o 4 años y de pronto ves que tiene el mismo tamaño de cuando tenía 2, y ahora tiene 6 y tiene el mismo tamaño, y ahora tiene 10 y tiene el mismo tamaño, ¿qué harías? Lo llevas al médico, ¿no es cierto? Porque no es normal. No es normal que alguien tenga tiempo de cristiano y siga pequeño, y no haya crecido, y siga como niño. Algo está mal. Necesitamos crecer. Compartí esto con mi esposa el día de ayer, y una de las cosas que me pareció interesante es que ella me comenta, mira, deberías poner esto ahí y deberías mencionarlo, porque mira, justo lo que me estás diciendo ahora es lo que tiene que ver esta frase de este pastor que la va a publicar ahí. Y esta frase es del pastor Miguel Núñez, no sé si lo conocerás. Pero yo lo he traído aquí porque definitivamente tiene que contribuir a este punto. Y dice así: cuando Dios nos bendice y luego nosotros no bendecimos a otros proporcionalmente, eso con lo que nos quedamos tiende a corromperse. Una vez más, cuando Dios nos bendice y luego nosotros no bendecimos a otros proporcionalmente, eso con lo que nos quedamos tiende a corromperse. ¿Y por qué? Porque lo que Dios me ha dado termina siendo una limitación para parecerme más a Dios. Y yo termino amando lo que Dios me ha dado y no el llamado que Dios me ha dado. Yo recibí de gracia y la Biblia nos dice que debemos dar de gracia. Esta es parte de nuestra forma de vivir. Y cuando nosotros retenemos y retengo lo que yo quiero, demuestro que no he crecido. Porque Dios es un Dios de dar. Y esta es la tercera cosa que no debe pasar desapercibida. Si tú vas a buscar en la Biblia algo que Dios hace de forma perfecta, vas a encontrar muchas cosas, pero si lo vas a resumir en grandes palabras o en una palabra pequeña, es esta: Dios es un Dios de dar. Dios es experto en dar. Y cuando Él da de forma perfecta, y da de forma justa, y da exactamente lo que se merece. Él da disciplina y da amor, da gracia y da misericordia. Y también trae juicio, pero Él sabe retribuir. Él sabe dar lo que es y sabe ser desprendido cuando definitivamente lo tiene que hacer. Así que yo te he traído una lista pequeña, de hecho, acerca de lo que Jesús o Dios hace con nosotros. Y cuando vas a la Biblia, como Dios ha dado. Yo pudiera mencionártela y te la quiero mencionar una por una, pero solo quiero detenerme en una para que entendamos que Dios es un Dios que da y nosotros somos deudores a Él. En primer lugar dice ahí, Dios nos da vida. En primer lugar, creó la vida. Y a la vez, una vez que vivimos, mantiene la vida, nos mantiene con vida. Número 2, Dios da gracia cada día y sus misericordias son nuevas cada mañana, porque si no, nuestros pecados nos consumirían. 3, Dios nos da o les dio maná a Israel y les dio codornices, y a nosotros nos hace traer la provisión diaria cada día. Cuando tú ves al pueblo de Israel, Él los protegió en el desierto y frente a tantos enemigos, y a nosotros Dios nos viene cuidando y protegiendo. Dios nos da sabiduría y se la dio a los hombres de la Biblia para poder escribirla. Dios dio a su Hijo por nuestros pecados. Dios Padre mandó a Jesucristo por nosotros. Y a la vez, Jesucristo, Dios Hijo, cuando estuvo en la tierra, dio su vida por nuestros pecados. Y no es lo mismo. Y una vez que murió en la cruz y nosotros aceptamos a Cristo, Dios perdonó por completo nuestros pecados, aceptando la rendición de nosotros mismos por el amor de Jesús. Y por último, si resumimos todo, Dios nos sostiene en su gracia. Porque todo eso Dios ha hecho. Ahora, esa lista es muy genérica y es muy corta, pero yo solo quiero enfatizar el último, el punto 9. Ahí dice, Dios nos sostiene en su gracia. Si en algún momento has oído esta palabra, la palabra gracia es muy profunda y es muy amplia. Y definitivamente la usamos de distintas maneras. Pero los cristianos que leemos la Biblia y que profundizamos un poco más allá y que conocen lo que significa gracia, que implica el favor de Dios y el amor de Dios, usualmente tendemos a usar esta palabra de manera negativa. Y decimos, si yo peco y me acerco a Dios, Dios me va a perdonar. Si yo me acerco a Dios 1000 veces para pedirle perdón, Él me va a perdonar porque Él tiene gracia con sus hijos y Él es un Dios de gracia. Y aunque no vamos a abusar de su amor y de su gracia, Él tiene gracia abundante. Y esto es correcto y es recto. Pero tenemos que saber
que cuando hablamos de la gracia de Dios, eso es solo la punta del iceberg, nada más. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho que no vemos y que estamos acostumbrados a valorar como seguro, pero que depende de la gracia de Dios. Quisiera hacerte una pregunta que yo me la hice y voy a ponerte el ejemplo de mi caso, pero quisiera que tú lo pienses conmigo para que puedas entender hacia dónde vamos. ¿Qué es aquello que si en tu vida lo sacáramos por completo, tú colapsarías y dejarías de ser la persona que eres? ¿Qué podrías perder tú en la vida que tienes ahora que si lo sacáramos dejaras de ser la persona que eres? Y definitivamente no serías la misma persona. Puede ser una persona, puede ser algo en específico, puede ser tu propia vida, no sé, pero piensa tú mismo en aquello específico que tú tienes y que es tan importante para ti que si lo sacáramos, definitivamente habría un gran vacío en ti. No espero que me digas Dios, sería sumamente espiritual si piensas esto. Y creo que esto es muy cierto, pero creo que hay cosas que tú mismo valoras. Cuando yo me hice esa pregunta, yo mismo pensé en primer lugar en mi hijo Noah de 3 años y mi esposa. A los dos los amo mucho. Lo primero que pensé y vino a mi mente son en ellos. Ahora, voy a poner el ejemplo y aunque no sabe muy bonito, no le cuenten a mi esposa, voy a usar este ejemplo. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de vivir por el Paradero 24, que está acá a 1 cuadra, 2 cuadras adentro, ahí vivimos, gracias a Dios. Y tenemos la oportunidad de estar cómodos y cada vez que venimos a la iglesia tenemos que cruzar un puente en la 24, a pasar la Panamericana, donde pasan camiones y carros muy grandes, y luego bajar, llegar hasta acá a la iglesia. Bueno, yo amo a mi hijo, amo a mi esposa, les doy para que puedan sostenerse, para comer, yo cuido a mi hijo, hago lo posible por enseñarle, a la vez también me esfuerzo para poder jugar con él, enseñarle diferentes cosas, su mamá también, movemos nuestra agenda y nuestro tiempo para pasar tiempo con él y a la vez para cumplir nuestras responsabilidades, y estoy muy dispuesto a querer amarle y hacer que él sea un hombre que conozca a Dios. Ahora, yo puedo ser un padre responsable y todo, y cada vez tenemos que cruzar ese puente. Cuando lo cruzamos ahí y por la auxiliar pasan camiones grandes, porque a veces en la misma Panamericana hay tráfico, entonces yo tengo que agarrar la muy bien. Lo que nos permite estar acá no es simplemente que tenemos una vida cómoda, sino que la gracia de Dios, a pesar de tus pecados y de mis pecados, nos sigue acompañando y nos sigue sosteniendo. Porque Dios es un Dios experto en dar y Él nos ama, y esta es la gran verdad. Amar es dar. Amar es dar. Dios dijo que el resumen de todos los mandamientos de la palabra de Dios es amar. Y dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Dios habla de su amor, nos deja el versículo más conocido que conocemos en la Biblia. Y valga la redundancia. ¿Cuál es? ¿Ah? Juan 3:16. Lento, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora yo quiero resaltar algunas palabras para que tengámoslo claro. Dice el verso, porque de tal manera, o sea, este es el peso del amor de Dios. Él amó Dios al mundo que ha dado, y ahí está nuestra palabra interesante, a su Hijo, y era unigénito, para que todo, no alguno, sino que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que este es el versículo con palabras más tajantes y más cortantes que solo Dios puede decir y puede cumplir a la vez. Y por esa razón este es el versículo más profundo y quizás el más famoso, porque nos muestra claramente cómo está la esencia del amor de Dios de dar. Cada vez que Dios nos reta a perdonar, Dios nos está retando a amar. Cada vez que Dios me reta a perdonar, Dios me está retando a dar lo que Él me ha dado a mí. Cuando Dios me reta a mí a ser paciente, yo necesito ser paciente con otra persona porque Dios ha sido paciente conmigo. Y cuando Dios me pone delante el saciar una necesidad, Dios ha provisto para hacerlo porque Él ha saciado todas mis necesidades y las más importantes. Así que no tenemos excusa para decir que no debemos ser personas que deben saber dar. Porque muchas veces la razón por la que no damos como debemos es porque no amamos como Dios ama. Así de sencillo.
Nosotros necesitamos un corazón irracional para vivir a la manera de Dios. Un corazón que no se ajusta necesariamente a los estándares del mundo, pero sí al de Dios. Hemos sido llamados a ser como Dios y eso significa que debemos ser gente que sabe dar. Dios es experto en eso. Ahora, en medio de esta escena que tenemos aquí, viendo a la viuda, leyendo las palabras acerca de ella y viendo su reacción, podemos entender algo muy claro. Algo que quizás traspase nuestra mente y quizás muestre la esencia de un corazón irracional. Y es que la viuda era consciente de que necesitaba recibir. Ella no estaba dándolo sin pensar, ya no comeré nunca más. Ella era consciente que estaba entregando su único sustento. Ella era consciente que necesitaba recibir, pero también era consciente de que necesitaba dar. Ella necesitaba tanto recibir como necesitaba dar, porque ella sabía que su corazón necesitaba ser trabajado para ser como Jesús. Y al dar, su corazón se abría y comenzaba a ejercitarse, no para ser como el mundo, sino para ser como Dios. Y ella era muy consciente porque buscaba algo que estos ricos no buscaban. Y esta es la gran realidad. Esta viuda sabía que debía dar y también sabía que debía recibir. Pero ¿sabes qué pensó? Tenía claro que su trabajo en ese momento era dar, porque el trabajo de Dios era que ella reciba. Y en ese momento difícil, esa persona, esta viuda, simplemente actuó creyendo a Dios. Pero esto fue más que fe. Esto fue un corazón que se alineaba a lo que Dios pensaba. Esto fue un corazón que no había experimentado una vez a Dios, sino más veces, porque era un corazón irracional. Ahora, vamos a dejar claro cuál es la idea de irracional. Si yo no conozco a Dios, si yo no tengo una relación con Él, y yo no le veo continuamente en mi vida, es natural que para mí me parezca irracional el dar, el ser desprendido y comprometerme por otras personas. Pero ¿sabes qué? Lo peligroso y lo preocupante es cuando yo conozco a Dios, experimento su amor, experimento su gracia, y aún así el dar me parece irracional. El dar me parece algo que no tiene sentido. Esto es peligroso. ¿Y sabes por qué? Porque es la inversa de lo que pasa en la viuda. Lo más probable es que mi corazón no está alineado con el corazón de Dios. Mi corazón no está buscando lo que Dios está buscando. Quizás mi corazón está buscando satisfacer cosas que este mundo nos presenta y yo estoy tan distraído en eso que me pierdo lo que Dios tiene preparado para mí más adelante. Y por esa razón, quizás yo no estoy dando o yo no estoy mirando la necesidad de otro porque solo tengo espacio y mente para mi necesidad. No puede ser irracional. Nuestro corazón debe ser racional bajo el estándar de Dios, pero para el mundo será irracional. Todos necesitamos estar alineados con Dios. Todos necesitamos dar, porque esa es la gran realidad. Todos necesitamos dar. Es ahí que la imagen mía comienza a morir y la imagen de Dios comienza a dibujarse. Pero eso va a depender de lo que yo estoy dispuesto a hacer. Así que lo mejor que podemos hacer es permitirle a Dios experimentar en nuestras vidas, permitirle a Dios que se mueva en nuestras vidas para experimentar esos cambios de corazón, para que Él haga trabajos con nosotros y podamos experimentar la grandeza de la vida que Él tiene preparada para nosotros. Quizás necesitamos pedirle a Dios, hazme más sensible, ayúdame a mirar más allá de lo que siempre he visto, ayúdame a estar más atento, porque me di cuenta que no he visto lo suficiente. Y tienes que saber que no todo es dinero. Hay personas como tus hijos o tu esposo o tu esposa que necesitan de tu tiempo, que necesitan de tu perdón, que necesitan de tu gracia, que necesitan también de lo que tienes. Dios pondrá diferentes oportunidades para un corazón que aprende a dar. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros cuando Dios ponga esas misiones? ¿Y qué estaremos dispuestos a dar? Oremos.